Hola chicos, chicas, estamos aquí en Cotilleos de la Corte y hoy Rocío nos trae un tema hiper interesante. Rocío, ¿de qué nos vas a hablar? Yo os voy a hablar de un personaje de la historia que muchos conocéis, otros no conocéis tanto, los que nos seguís en nuestras redes sociales, no se pueden decir los nombres, ¿no? Redes Vale, sociales. esas plataformas las cuales no se pueden nombrar aquí en YouTube, conocéis seguramente porque nos habréis visto hablar de él. Es el personaje que inspiró de forma directa a La Bella y la Bestia de Disney. Obra que todo el mundo, por supuesto, pero es un clásico de las películas de Disney. Os voy a hablar de Petrus Gonsalvus, o Pedro González, como os venga mejor. Pedro González, yo lo voy a llamar Pedro, no por nada, sino porque se me hace mucho más fácil. Nació en Tenerife a mediados del siglo XVII y tenía una enfermedad muy curiosa que era, la voy a leer porque si no, hipertricosis lanuginosina, que ya os pondremos aquí debajo el nombre, wow. y os pondremos una fotografía, porque tiene una condición en la cual te sale mucho pelo por todo el cuerpo, muchísimo pelo, hasta el punto de que han llegado a llamar a las personas que padecen esta enfermedad hombres lobo, siempre desde una forma pues más peyorativa, ¿no? Y es posible, según los historiadores, que perteneciese a una familia de jefes guanches y que lo hubiesen abandonado por su condición, ¿bien? Por la enfermedad que tenía y por el aspecto que él tenía. Rocío, ¿y nos puedes explicar a los mortales qué son los jefes guanches? Es muy probable, según los historiadores, que este niño perteneciese a una tribu guanche y que en concreto sus padres probablemente fueran jefes de la tribu guanche, ¿bien? Los guanches es una tribu aborigen que pertenece a las Islas Canarias, a Tenerife en concreto, y se cree que pudo ser abandonado pues, por su aspecto físico, básicamente. Entonces, después de esto es verdad que se le pierde un poco la pista, sus orígenes no están de todo detallados, no hay informes reales, pero se cree que lo pudieron acoger unos monjes en un monasterio donde llegó a pasar su infancia. En este monasterio, esto es importante, porque en este monasterio él ya empezó a aprender ciertas cosas, como la lectura, etcétera. Vamos, que era un niño que desde sus inicios, desde su infancia, estuvo muy letrado. Tuvo efectivamente, tuvo una buena educación. Y es que a los 10 años, que yo aquí pierdo un poco la pista, pero vamos, a los 10 años fue secuestrado por unos corsarios. ¿Por qué? No lo sé. Es que no hay informes suficientes sobre... Claro, porque estamos hablando de que los historiadores han tirado del hilo y hay muchas cosas que se saben y muchas otras cosas que no se sabe exactamente si es que fue vendido o qué, pero al final este niño termina con unos corsarios que se lo llevan, ¿bien? Que se lo llevan en una jaula, porque lo metieron en una jaula, y se lo llevan a Enrique II de Francia como elemento exótico, básicamente. Recordemos que este niño tenía la condición de tener muchísimo pelo. Entonces era prácticamente mal dicho para la gente, lo veían como un hombre bestia. Sí, como un elemento exótico. Y en las cortes era muy normal tener a personas con características físicas peculiares porque les parecía algo divertido. Desde su frivolidad les parecía algo curioso y algo divertido. Lo curioso de esta historia es que al rey le fascina a este niño. O sea, se enamora, se encandila de este niño porque además debía de tener una actitud muy divertida, debía de ser un niño muy afable, y el niño según llega, debía de ser listo, porque el niño según llega delante del rey, le cuenta su historia. Entonces tú imagínate, pero tenía 10 años. Sí. Abandonado por los jefes guanches, sus padres, no sé qué, por sus condiciones. La cogen unos monjes. Vienen los corsarios, se secuestran. Efectivamente. Es que es una trama de claro, era una trama tan gorda que a Enrique II le fascina. Tanto le fascina que lo acoge como si fuese un hijo más. Más que lo empieza a... lo educaron como un príncipe. Lo educaron, sí, como un gran noble. Buah, te flipas. Sí. Se queda en la corte y lo tratan como si fuese un noble más de la corte. Lo educan, le dan clases de matemáticas, de geografía, de historia, de literatura, absolutamente todo se lo enseñan a este niño. Pero es que no solo es porque se lo enseñan, sino porque el niño era muy inteligente, que se vuelve una de las personas más cultivadas de la corte. Wow. Sí. Una de las personas más inteligentes, mano derecha del rey. Y ya no solo mano derecha del rey, sino que todo el mundo lo respetaba.
No era... Vamos a dejar claro que aunque fuese un elemento exótico dentro de la corte de Enrique, no se le trataba como tal, se le trataba como un noble. Como un noble más. Y como un noble de alto rango, porque si la había educado como uno de sus hijos... Efectivamente, es que tiene una historia espectacular. Llega a tener el título de caballero. Wow. Y el sueldo que él tenía triplicaba, por así decirlo, un sueldo normal. O sea, el rey Enrique se encargó, tanto lo quiso, que se encargó de que tuviese no solo una buena educación, sino que tuviese una buena vida y que tuviese un buen sueldo y que fuese alguien importante dentro de la corte. Imagínate la importancia que llegó a tener. ¿Qué sucede? Que Enrique II fallece. Ay, madre mía. Claro, y aquí es donde empieza... Claro, el que le protegía... Aquí es donde empieza la cosa a ir mal. Porque su esposa, Catalina... A Catalina le gustaba mucho Pedro, ¿vale? Le encantaba Petrus. Pero le gustaba en plan... Desde su perspectiva más exótica. Ah, claro. Un animal. O sea, sí, vale. sí, mal dicho, le gustaba desde su perspectiva más exótica. Y cuando muere Enrique, ella lo que intenta es reproducirlo. Quiere que se reproduzca. Vale. Claro. Entonces ella piensa, si yo lo caso con una chiquilla de la corte, va a tener hijos. Y si este chico tiene hijos, no vamos a tener a un solo Petrus. Vamos a tener muchos Petrus. Vamos a tener muchos Petritus. Claro. ¿Y con quién le casa? ¿Cómo le casa? O sea, ¿a quién eliges tú? Pues ahí es donde estamos con La Bella y la Bestia. Ya empezamos a entrar en esta historia de Disney. Wow. Porque Catalina, elige a la chica más guapa de las chicas que estaban con ella de la corte. O sea, de sus damas. De sus damas. Wow, de sus damas a la de compañía. chica, claro. A la chica más guapa que tiene, la más guapa y también una de las más listas, la escoge para casarla con Petrus. Y quiero recalcar que ni a Petrus le gustaba la chica, ni a la chica le gustaba Petrus. Vale. Ninguno de los dos estaba de acuerdo con esto. No, ni se gustaron ni se enamoraron. O sea, no es de decir, bueno, es que Petrus, qué suerte. No. Petrus no se quería casar. No tenía ningún interés. No tenía ningún interés. Y esta chica lo pasó mal. Porque claro, aunque Petrus era una persona muy formada, un hombre muy listo, también muy sensible, decía, muy carismático, muy inteligente, muy tal, tenía unas características físicas que a ella, vamos a llamarla Bella, la desagradaban. Voy a buscar el nombre porque lo tengo que tener aquí. Bueno, esta chica, que se llamará Catherine, la verdad me baila el apellido porque es que yo no sé si es que no lo encontraron o no hay datos suficientes porque no lo tengo apuntado. Y yo creo que en ese caso es porque no está en ningún lado. Bueno, la chica Catherine se casa con él sin quererlo, él tampoco quiere casarse con ella, pero forman un matrimonio. Un matrimonio además muy fuerte, porque debe ser desde el principio se llevaron muy bien. Se cayeron muy bien y debió de surgir el amor porque llegan a tener hasta 6 hijos contabilizados. 6 hijos. Pero y al principio nada más contra el matrimonio no quieren consumar el matrimonio porque como es algo obligado... Efectivamente. Vale, tardaron bastante tiempo en consumar el matrimonio. Tampoco sabemos realmente si al final lo consumaron porque la propia reina... Ahí, claro, exigía... Les obligó. Claro, porque la reina lo que quería es que él se reprodujese. Ella quería tener Petritus. Sí, y como ya Enrique no estaba, simplemente fue efectivamente, no había nada para un medio para un fin. Efectivamente. Entonces no sabemos hasta qué punto fue por cuestiones de que la reina quiso o qué, pero ellos llegaron a tener 6 hijos, de los cuales 4 llegaron a tener la condición del padre. Así que bueno, también como vamos a darnos cuenta, chicos, chicas, película de Disney muy lejos de la realidad. No se vuelve, con el primer beso de amor, Bestia no se vuelve ser humano. Aunque también te digo, qué decepción. En la película cuando esa bestia guapa se transforma en ese humano cuchichombroso. Yo creo que todas las personas, no sé, a lo mejor es nosotras que tenemos una enfermedad, pero a mí me gustaba, me gusta. Ya, que luego nos censuran. A mí me gustaba Bestia en su personaje de Bestia. O sea, no porque... Es que claro, es raro, ¿no? Que te guste Bestia. Esto es como cuando éramos pequeñas y veíamos al del Rey León atractivo. ¡Ah, que sí! O al hijo de Scar, Kobu. No me digas que Kobu no es atractivo, por favor. A ver, en general, los ojos verdes animados... Pero es un león. Si lo piensas detenidamente, es un animal. ¿Cómo te puede gustar? Ya, pero es raro, ¿no? Bueno, o sea, pues es como confuso. A mí me pasó eso. Cuando yo vi de repente transformando, dice...
yo me imaginaba, no sé, como un tío en plan Moana, entiéndeme. Claro, más fuerte, Claro, más grande, más... morenazo, ¿sabes? Más grande. Sí, sí. Y de Como- repente me pusieron ese blancucho así, bueno, que ponemos aquí, que no tenemos nada en contra de la gente Y blanca. muy, pero muy delgadito, Mm. muy fuertito, pero delgadito, no sé, es como que le Muy poca faltaba, cosa. no sé, sí, bueno. Perdón, inciso. Sí, que no sé, inciso. El caso, como decía, nada que ver con la película de Disney, no se besan y empieza a ser un cuento romántico, sino que tardan años en consumar el matrimonio. Al final es verdad que entre ellos surge muchísimo cariño, empiezan a quererse muchísimo, llegan a tener 6 hijos, de los cuales 4 sí que nacen con la condición que repetimos, era hipertricosis lanuginosa. Y bueno, es bonita que en esta historia ellos dos pudiesen ver más allá, es cierto, de la apariencia física, porque aquí dejamos imágenes, hay varias pinturas de cómo debió ser Petrus, porque claro, como os digo, él formó parte de la nobleza y los artistas querían representarlo, hasta el punto de que los artistas iban explícitamente a representarlo a él y a toda su familia, porque era algo espectacular de ver, ¿no? Entonces hay muchísimas imágenes de cómo fue él, de cómo fue ella y de cómo fueron sus hijos también. No sabemos por qué, porque no hay datos, se le pierde la pista durante unos años, pero el caso es que se terminan por marchar de la corte de Francia. No sabemos por qué, pero se terminan de marchar de la corte y comienzan a ir de corte en corte de Europa como elementos exóticos. Ya mal. Pero es porque... Ya mal el asunto. Porque la reina les... No hay datos claros. No se sabe. No se sabe. Es más, en todos los informes de historiadores que hablan sobre Petrus, no se sabe. No se sabe cuál es el motivo real, pero ellos dos, o sea, la familia completa, el completo, abandona la corte y se marcha. Y ahí empiezan a entrar en un círculo vicioso mal. Hombre, es que a veces Feo. te vas por ahí como si fueses un... Claro. A ver, también tenemos que decir que, porque hay varias teorías, tenemos que decir que ellos nunca fueron libres, porque él en realidad pertenecía a la corte de sí. Francia. Como Era, si o fuese un sea, objeto. tenía sus papeles de como casi objeto de la corte francesa. Entonces no sabemos si lo venden o qué pasa ahí, o se va por voluntad propia, pero el caso es que termina yendo de corte en corte. ¿Bien? Y como digo, nunca fueron libres. Se dice que a la muerte de la reina, como él pertenecía a la reina, fue regalada a la familia ducal de Parma. Bueno, se pierde la información de Pedro durante muchísimo tiempo, que aunque los hijos pudieron tener cierto estatus social, ¿no? Porque dentro de todos los elementos exóticos de la corte ellos tuvieron un buen estatus, ellos también tuvieron una gran formación, porque su padre se encargó de que sus hijos supieran leer, supieran de geografía, matemática, eran personas instruidas, siempre fueron objetos de las cortes, fueron regalados de un lado a otro, y al final, como os digo, nunca fueron personas libres, nunca. Dentro de lo malo fue bueno, pero nunca fue bueno. No sé si me explico. No es una historia bonita, en realidad, es una historia triste. Sí me parece una historia de superación, porque al final este chico vino de la nada, fue abandonado, lo recogieron unos monjes. Por su inteligencia, porque era un chico muy vivaz, pudo llegar a tener una buena vida que también dejó a sus hijos de alguna manera, pero... Sí, por el legado. Pero es que, sinceramente, esto va a sonar horrible y yo no esto es algo que piense, pero en la época, si tú tenías algún tipo de, no malformación, sino algo diferente de lo que era normativo, lo normal es que se acabase con tu vida. O sea, no se tenía tantísima contemplación. No. Lo mismo, por ejemplo, pasaba con la gente que sufría acrondomalplagia, ¿se dice? La gente que tiene enanismo. Ay, no sé, En términos exactos lo pondremos aquí. Pues bueno, esa gente, lo que también se les regalaba era como eso, como elementos exóticos. Sí, pero es curioso que llegaron a tener también mucho poder ellos en las cortes. Porque al final es una persona que está siempre constantemente con las reinas. Sí. Entonces tú siempre vas a influir. Llegaron a tener poder, pero lo mismo, eran
objetos, claro. ¿vale? Entonces, es lo que te digo, o sea, es lo que estamos diciendo ahora, Dentro que dentro de lo malo era lo mejor que te podía pasar, que te Correcto. adoptasen en una corte, pero al final nunca llegabas a ser visto como una persona. Es más, fijaros hasta qué punto él nunca llega a ser una persona, que los últimos documentos que hay de él es que se cree que falleció en 1618, que no hay registros, como os digo, pero que es lo que se cree, y que no fue enterrado acorde a los ritos religiosos, porque nunca se le creyó persona y siempre se le creyó animal. Claro, bestia. Entonces, toda su vida fue una bestia para la sociedad y para... Ya, es para... que con el final se deja muy claro eso. Sí, con el final, o sea, efectivamente, tú puedes ver la historia de este chico, de cómo intentó avanzar y subió y avanzó, pero el final deja muy claro que para la sociedad nunca fue una persona, siempre fue un animal, porque ni siquiera se le enterró acorde a los ritos religiosos y probablemente ni siquiera se le enterró en un cementerio. Ya, es que Es súper duro, tía. Es una súper, historia súper súper triste, la verdad. Y a los hijos se le pierde la pista, lo he intentado, por más que lo he intentado, no he encontrado nada sobre ellos. Este es el último dato que tenemos. Sí que se sabe que la mujer murió antes que él, eso sí se sabe, pero... Y a ella sí que se la enterró. Bien. Sí, claro. Claro, Sí. pero digo, al haberse casado con una Ya. bestia... 40 años de matrimonio, de feliz matrimonio tuvieron. Y se fueron juntas a todos lados y se quisieron, además. Sí, porque ella en cualquier momento podría haber Sí. abandonado Sí. o lo que sea. Sí. Y ahí se quedó. Me parece muy fuerte. Tremenda historia, qué triste, ¿eh? No, y sobre todo que Disney, tío, siempre coge unas referencias Siempre. que me parecen súper locas. Sí. Pero es que en este caso da un poquito de pena, ¿eh? Hay tienes similitudes, ¿no? Quizás porque Bestia también en la película de Disney era una persona noble, muy culta, que le gustaba mucho la literatura, ¿no? La biblioteca. La ¿Quién no ha biblioteca. visto la peli de Disney y ha pensado Quiero una biblioteca como esa, efectivamente. Y Bella, por sus características físicas, ¿no? También que se parecía a Catherine porque eran muy guapas y eran listas las muy dos. listas. Y que así primer contacto no, eso es, correcto, justo. Sí. No, sí, se pilla. Pero, me parece que obviamente que hemos avanzado, eso está clarísimo, pero que qué fuerte que en la época por tener más pelo, porque si este hombre hubiese tenido una cuchillita. No, porque tenía características físicas, o sea, quiere decir... O sea, ¿a qué nivel era? O sea, pondremos una foto y todo esto. Está sí, claro. bueno, pero... recubierto de pelo por completo, pero es verdad que también tienen características físicas particulares como la nariz más ancha, los labios más anchos, pero lo más característico es que tienen un pelo por todo el cuerpo, por absolutamente todo el cuerpo. Y yo creo que una cuchillita eso no lo... Yo qué sé, era por aportar aquí algo, pero Fuere sí. lo que fuere, es una historia súper triste, como siempre Disney coge de lo triste y te hace una película preciosa, con un final súper feliz, pero nada más lejos de la realidad, la verdad. La rosa no tiene nada de que ver, No que yo nada. sepa. Vale, digo, No yo que que yo sé, a lo sepa. mejor había ahí una referencia a... Pero yo te digo una cosa, tía, ¿por qué coger una película como Disney y cambiarla por completo cuando a este niño lo han secuestrado unos corsarios y lo han metido en una jaula? O sea, es que tiene un historiote. Es que Petrus, lo que vivió Petrus, tía. Sí, o sea, O sea, su que vida tiene ya una- es una es historia, una es novela, peli. o sea, Sí, que flipas. No hacía falta ponerlo así, modo romántico. No. Pero sí que es verdad que el final no es bonito. No, es terrible, el final es Sí, terrible. en cuanto muere Enrique II, la cosa se va de madre. La cosa se empieza a fastidiar. Claro, Ya o con sea, Catalina... antes de eso, sí, vida sí que moló. Pero luego... Ya. Así que, pues, es la historia. Pues sí, De Petrus González o Pedro González, como lo queráis correcto. llamar. Y de La Bella y la Bestia. Qué bueno, qué lástima, ¿eh? Pero bueno, sí. Lo dicho, chicos. Este podcast ha sido más cortito que el resto, conciso, agradable, para que os recreéis en las historias de Disney, que sé que os gustan muchísimo, y descargándonos vuestras películas favoritas. Y nada, si tenéis alguna idea de cualquier otra cosa que queramos hablar, que queráis hablar, que queráis que comentemos, que os hagamos una investigación, porque a nosotras lo que más nos gusta es investigar. O sea, yo estudié investigación y ella también, entonces nos gusta investigar.
nos lo dejáis en comentarios, nos dais un like, que a vosotros nos cuesta nada y a nosotras nos viene muy bien para que este canal se pueda seguir manteniendo. Porque al final esto es un trabajo y nos ayudáis dándole a like, suscribiéndose al canal y dejándonos comentarios bonitos. Campanita, campanita. Que no cuesta nada. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, cotillas.